de Almas y Palabras, el programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. Miércoles a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno. Somos más en la alegría, nos desvanecemos en la tristeza. No desvanecerse, ese es el reto. Aunque todo nos atraviese, no desangrarnos. Este aforismo forma parte del libro que vamos a presentar hoy, a cuyo autor tenemos en estos micrófonos de Radio Universidad de Salamanca, Álvaro Medina de Toro. Bienvenido a la radio de la universidad, bienvenido a Salamanca. Muchas gracias, Esther, muchas gracias. Bien hallado. Bueno, voy a presentar primero a Álvaro unas pequeñas notas biográficas para que le conozcáis. Nació en Madrid. Es escritor, abogado, ejerció algunos años en la sede en Madrid de un despacho internacional. Posteriormente dejó la ciudad y se trasladó a Béjar, a Salamanca. Hablaremos de eso porque este cambio de lo urbano a lo rural, ¿no? Ejerció la abogacía, desarrolló actividades de defensa del medio ambiente y escribió artículos, poesía y narrativa. Es poeta, aforista y narrador, autor de los poemarios Raíces de Agua y Silencio Habitado y del libro de relatos titulado Huellas, Fabulaciones Biográficas, publicado el año 2021 por la editorial Renacimiento en Sevilla. Ha recibido el premio Antonio Machado de Narraciones Breves y el premio de Colegio de Abogados de Madrid. Y el libro que venimos a presentar hoy, bueno, hablaremos de todo un poco, Álvaro, pero el libro que venimos a presentar hoy se titula Dios nunca pide disculpas. Es un libro de aforismos que fue el merecedor del premio, del tercer premio internacional Cuadernos del Laberinto de Pensamiento de este año 2022. Eso es un poco tu biografía sin más a un andar, ¿no? Pero bueno, me gustaría que profundizáramos un poco en tu vida primero, porque ese cambio de Madrid, ¿no?, de una gran ciudad a un sitio más pequeño, además muy cerquita de aquí, muy unido a nosotros, a Salamanca. ¿Por qué este cambio? Bueno, yo entré, cuando acabé la carrera, tenía muy claro que quería viajar antes de hacer nada. Entonces estuvimos viviendo, Maite y yo, mi mujer actual, Maitizar, estuvimos viviendo un año en Inglaterra, en la zona de Stratford, en Avon, en la zona de Lakes, una zona fantástica, y bueno, viajamos mucho por allí con nuestros caballos y lo pasamos fantásticamente bien. Y al volver éramos tan felices que entrar de repente en cualquier trabajo, por muy bueno que fuera, pues era una especie de desilusión, de frenazo, de parón, ¿no? Y así me lo tomé. Encontré una oportunidad profesionalmente, desde el punto de vista objetivo, fantástica, porque era un despacho, no mencionaré el nombre, pero era un despacho internacional americano muy importante, muy potente, quizá el más potente que existía y sigue siendo el más potente, lo cual no significa que sea el mejor, pero sí era el más poderoso en cuanto a número de despachos y tal, y nivel. Y bueno, pues fue como un sueño. Mi familia, mi madre, mis hermanos, pues les encantó todo aquello y era un lugar fantástico, un chalet precioso en la calle Pinar, había de todo, o sea, era fantástico el lugar. Y mi inglés era muy bueno, mi francés mediano, mediocre, pero suficiente, y me seleccionaron como litigador, como litigation, que a mí es una cosa que me había gustado en la carrera, porque me interesó este intercambio de litigación civil, no penal, porque a mí el penal me retraía mucho. Entonces entré y estuve 3 años y medio y estaba muy bien considerado. Viajé mucho, llevé muchos temas de derecho marítimo, viajé mucho a Canarias, hice muchos viajes al extranjero, pero en sí, siempre supe desde el principio, y lo fui notando a medida que pasaba el tiempo, que me sentía como si hubiera sido demasiado rápido aquello, como si me quedaba allí, pensaba y tenía la clarísima idea de que iba a ser una carrera para hacerme socio, después de hacerme socio me haría socio, y vi que mi vida de alguna forma empezaba pero también acababa allí. Entonces me sentía ahogado, y como mi mujer es muy empática y muy decidida, pues los dos colgamos 2 trabajos buenísimos. Ella trabajaba en el Manufacturing Housing Trust, en un banco americano también buenísimo,
muy cerca de donde yo trabajaba, y colgamos los trastos. O sea, nos fuimos a Zona Salmantina. Y nos fuimos a Zona Salmantina porque ella nació en Béjar. Ese fue o sea, ahí es el vínculo un poco. ¿Y cómo se pasa porque tú lo primero que has escrito es poesía, creo, ¿no? O sea, tus primeros libros son de poesía. ¿Cómo se pasa de ser un litigador, a escribir poesía, ¿no? Porque es como dos cosas difícilmente compatibles, o no, ¿eh? Claro. Es la pregunta. Es que en realidad yo estudié Derecho por una cuestión de tipo ambiental, por presión ambiental. Yo vengo de una familia de 14 hermanos, tengo 8 hermanas y 6 hermanos tenía, ya han muerto 2. Mi familia era una familia muy especial y, bueno, mi madre era una persona extraordinaria que quería protegernos y quería, ya, como todas las madres, ayudarnos. Entonces yo cedí, porque yo tenía esa pusilanimidad típica de la adolescencia, cuando las ideas todavía están blandas, ¿no? Me dejé convencer. Me dejé convencer de estudiar Derecho por cariño, por amor hacia mi madre. No lo hice por esto. Yo quería hacer Filosofía y Letras. A mí me interesaba mucho más la filología, me había traído mucho más la historia. En mi cuarto mis libros eran todos de literatura, de poesía y de filosofía. Es verdad que en otras épocas, ahora yo creo que los jóvenes lo tienen más fácil en ese sentido, pero sí que los padres te impulsaban un poco a hacer ciertas cosas. Esto es mejor, esto es peor. Eso es. Más pensando, supongo, en el futuro más pecuniario, ¿no? Decir, eso es. Pero bueno, se les perdona, ¿no? Porque buscaba lo mejor para nosotros siempre. Fue ella realmente la que encontró el anuncio en el periódico y apareció con una notita pequeña que decía: mira, aquí hay un anuncio, escribe. Fue ella la que me buscó el trabajo. La que te impulsó también a... Sí. Y cuando tuve que despedirme, pues le tuve que explicar en varios idiomas porque lo hacía, pero vamos, lo entendió. Y al final vio que era muy feliz que en esta nueva vida que empecé. Y ha sido como todos estos años han sido como un retorno lento hacia mi propia identidad, a mis verdaderos intereses. Me he ido liberando poco a poco del peso de ese trabajo hasta el punto de dejarlo. Con 63 años lo dejé, y entonces es cuando he podido dedicarme más fuertemente a lo que siempre quise. De todas formas, el ser humano, y no eres la primera persona, a mí me ocurre también, y muchísimas personas a las que entrevisto, que tenemos un sentido de la vida, de hacer algo, y la propia vida te lleva a caminos que no quieres seguir realmente, ¿no? Es difícil, pero bueno, creo que también eso enriquece la forma de escribir, ¿no? Claro, claro que enriquece, porque esa experiencia que tuve allí fue muy importante. Aprendí muchas cosas de las relaciones humanas. Allí había mucha política en aquel despacho, era un despacho muy, no sé, muy especial, había mucha política. Yo siempre he sido bastante poco político, he sido bastante directo, bastante sincero, como mi madre. En eso me parezco mucho a ella, y a mí aquel político me fastidiaba mucho. Fue por ese motivo casi por el que me fui. Si hubiera habido un trato más leal o más... La técnica en sí, profesional, me parecía fascinante, y los viajes eran fantásticos. Viajé mucho y me gusta mucho viajar. Pero ese otro político, esa parte falsa de las relaciones laborales que hay en tantos ambientes que son falsos, que hay premios donde no se merecen, que hay castigos donde no se merecen, toda esa historia me hartó. Y con 24 años pegase unas coces increíbles, pegué una coz y me fui. Claro. Y luego también yo creo que la literatura te ayuda a canalizar todas las frustraciones, ¿no? Sí. No sé si es tu caso, pero tú empezaste, como decimos, con poesía, relato, y ahora has desembarcado, lo voy a llamar así, en el aforismo, que es un género que está realmente en auge ahora mismo en España. Hay aforistas maravillosos, y por lo que he leído, he podido leer de tu libro, además eres certero, porque hay muchos aforistas, o se confunde a lo mejor el aforismo con el relato breve, quizás está muy poco definido, ¿no? Pero en tu caso, los aforismos vienen directamente, te impulsan directamente, o estás sentado para escribirlos. Sí, ha sido un experimento. Yo siempre he sido bastante reflexivo, y de hecho mi literatura, la literatura narrativa que he escrito, por ejemplo esos libros a los que has hecho referencia anteriormente, particularmente el de Huellas, Fabulaciones biográficas, son libros en los que hay una carga importante, creo yo, de pensamiento. También la poesía que he escrito es una poesía más de pensamiento que de imágenes, creo yo, aunque es un juego que da la vuelta, es una cosa redonda que se mueve, ¿no? Pero realmente es así. Y también viene de mi adolescencia, como te dije, pero yo escribí unos diarios insoportables cuando era adolescente, que no leía a nadie, que eran unos tomos enormes que conservo porque son asombrosos, como las cosas que piensas cuando eres adolescente. Da mucho gusto leerlas con años, ¿no? Y siempre fui un
una especie de pensador loco, ¿no? Que pensaba en todas las direcciones, sistemáticamente, pero mucho. Y eso es lo que ha venido aquí al final. ¿Qué me sucedió? Que cuando empezó la pandemia, nosotros vivimos en pleno campo, en una casa muy aislada, que nos gusta mucho, pero ese aislamiento, con el aislamiento adicional de la pandemia, con este cambio tan preocupante para algunos del clima, que a mí me impacta mucho lo que está sucediendo con el clima, me entristece y me preocupa mucho. Todas esas cosas se convirtieron como en una presión muy fuerte. Yo necesito escribir algo diferente. Entonces había escrito narrativa, había escrito otras cosas, pero yo decidí pensar lo que pensaba, es decir, ¿qué estoy pensando yo? Y más allá de eso, incluso pensé, agobiado por todo lo que veía, por tantas muertes, por tantas enfermedades, pensé en qué podía yo ofrecer, en un libro en el que hubiese algo, algún consuelo, alguna reflexión. Y entonces me decidí escribir aforismos, que no lo había hecho nunca. ¿Y cómo empecé? Pues con mis libretas Moleskine, mis estas magníficas libretas. Allí todos los días, de noche y de día, a la hora de comer, a la hora de cenar, apuntaba mis ideas, mis cosas, que es mi sistema de trabajo, repentizar el pensamiento, cazarlo antes de que se escape y luego ya sentarte en un proceso más lento, más tranquilo, para crear. Y una vez que tienes todos esos individuos, que son individuos, cada uno de ellos es una individualidad, funciona por sí misma, tienes que hacer un esfuerzo de meterlos en una caja que es un libro, y no se dejan, porque los aforismos son muy, muy rebeldes y muy desobedientes, no quieren a veces formar parte unos con otros, y de hecho no he visto nunca un libro de aforismos que tenga un concepto unitario, que se pueda decir que es unitario. No lo hay. Los aforismos son anarquistas. Son anárquicos, sí. Son anárquicos. Es verdad, es cierto. Y ¿qué preocupa? A ver, en el libro de aforismos, en Dios nunca pide disculpas, que ahora me hablarás del título, que hemos comentado algo antes, pero en Dios nunca pide disculpas hay aforismos de muchos tipos, como tú dices, de forma anárquica, pues supongo también el mood, ¿no? La forma, el día que tengas también, o lo que hayas visto a lo mejor o escuchado en las noticias, o lo que sea, pero ¿qué preocupa más a un aforista del siglo XXI, como eres tú? Un pensador, porque realmente yo creo que el aforista es un pensador. Y un filósofo, desde mi punto de vista, ¿no? Es la nueva filosofía, no es esa filosofía tocha de los clásicos, sino una filosofía pues más inmediata, como tuitera, ¿no? Salvando las distancias, que a mí Twitter no me gusta nada, pero creo que es una forma de filosofía diferente, ¿no? Sí, así es. ¿Qué te inspira? ¿Qué inspira a un aforista del 21? Exactamente, me has dicho el cambio climático, por ejemplo. Sí. A mí en este caso me sucedió una cosa, Esther, y es que precisamente por este ambiente que te decía un poco opresivo con la pandemia y con otra serie de circunstancias personales que no vienen a cuento, pero que me estaban afectando bastante, lo que hice fue, más que asomarme a la realidad, salir a la calle a ver lo que había y pensar sobre ello. Yo quise encerrarme en mí mismo a ver qué tenía yo dentro. En pensar qué pensaba yo, en pensar qué pensaba sobre las cosas. Desde luego ahí ya luego se abrieron una serie de afluentes que fueron indicando mis preocupaciones. Evidentemente se pueden tasar, se pueden explicar cuáles han sido. Y la idea de que surgiera Dios en una persona como yo, que casi siempre, que toda mi vida he sido un agnóstico, educado en un colegio de religiosos de poca categoría, como fueron los escolapios, mis disculpas si no les gusta, pues yo no tenía ninguna influencia especial para el tema de la trascendencia, y sin embargo, precisamente por ese estado de ánimo en el que yo me encontraba, la aparición de la figura de Dios y la reflexión en torno a ella fue algo que a mí mismo me sorprendió, pero lo quise hacer. Y lo que me dices, para contestar a tu pregunta, bueno, pues me encontré con temas más bien ahistóricos, es decir, no temas contemporáneos, pero son temas, digamos, universales. Por ejemplo, la identidad, el amor, el paso del tiempo, la vida y la muerte, la familia, ese sentimiento tan inmanejable y tan incómodo que no me gusta, que es la culpa, otro que no soporto, que es el rencor, la amistad, que es importantísima, la literatura, el estilo, la literatura, que hacen cosas de tipo intelectual que me interesaban, han ido surgiendo sin mi permiso. La música, que para mí es absolutamente esencial, más importante que la literatura. Y estas fueron las cosas que fueron surgiendo. La generosidad,
Esas cosas... Realmente la condición humana, ¿no? La condición humana, eso es lo que fue surgiendo. Y yo no me propuse, porque esta es la gran diferencia cuando escribes aforismos, por lo menos para mí. Cuando tú escribes un ensayo o escribes una obra narrativa, una novela, tú puedes, y muchos de nosotros lo hacemos, hacer un previo esquema, un plan de trabajo, un ideal que tú quisieras seguir, que luego a lo mejor no se parece en nada a lo que acabas haciendo, pero tú haces esos esquemas para ayudarte. En los aforismos, en absoluto. Los aforismos vienen cuando quieren, llegan cuando quieren, algunos se escapan, yo llamo aforismos fugaces, que los perdemos, y que son algunos tan hermosos que cuando los perdemos sentimos auténtica lástima, casi una pena amorosa. Yo he perdido aforismos por no poderme parar, y luego he pensado, lo he perdido, ¿no? Entonces, bueno, los temas fueron un poco estos fueron. Y lo de Dios tomó mucha más fuerza, luego podemos hablar de ello, sí. Pero y mis conclusiones a las que llegué también fue un poco de influencia de mi madre, que fue una persona que siempre quiso creer y nunca lo consiguió. ¿Tú crees que cuando vamos cumpliendo años volvemos un poco al tema de Dios, sobre todo si hemos tenido una educación judeocristiana como es la nuestra, inevitablemente asociada a todo lo que nos rodea, ¿no? Claro. ¿Crees que volvemos a eso? Aunque hayamos sido o seamos agnósticos o incluso ateos, claro, volvemos un poco la vista a eso, ¿no? A ese sentido de Dios. Es verdad que volvemos a eso, porque además volvemos a eso para encontrar cosas que entonces no encontramos. Por ejemplo, yo he encontrado ahora, al pensar en ello, cómo yo quisiera enfocar eso y la forma oportuna de enfocarlo. En lugar de fijarme tanto en las normas de la religión, que es el sentimiento trascendente pasado por el filtro de la historia, me ha interesado más el sentimiento en sí mismo, es decir, el anhelo del ser humano por algo que va más allá de él mismo, ese anhelo de trascendencia o ese anhelo de lo imposible. Eso me ha interesado mucho más que la religión. A mí la religión no me interesa excesivamente. Creo que incluso, como dijo Banville hace pocos días, John Banville, en la entrevista que le han hecho en la presentación de su novela, que se han metido con él muchísimo porque no la han entendido, en mi opinión. Él lo que dijo es que la religión había hecho mucho daño a la humanidad, pero no dijo el sentido trascendente ni el anhelo de eternidad. Lo que él dijo es que la religión como sistema de poder, él quiso decirlo, códigos de conducta histórica, históricos, ¿no? Y se han hecho sobre él. Por ejemplo, en Zenda he visto que ha recibido varios ataques importantes y no va por ahí. Pero es ladrán pero cabalgamos al final, ¿no? Sobre todo la gente que tiene cierto criterio, claro, tiene que someterse a ese tipo de cosas. ¿Y te ha liberado el escribir aforismos? Porque me dices, bueno, es que normalmente hacemos unos esquemas para escribir o escribimos poemas y buscamos un tema determinado que hile un poco el poemario o los relatos y tal. ¿Te ha liberado escribir aforismos como escritor? Quiero decir, como decir, venga, aquí va a salir todo y con libertad, ¿no? Como con... Me ha liberado y me ha ayudado mucho, porque me ha dado muchas satisfacciones a dos niveles: el nivel del contenido y el nivel de la forma, porque evidentemente el pensamiento, en cuanto lo trasladas del pensamiento a lo que está flotando, lo llevas a lo material para fijarlo en un texto. Cuando lo fijas en un texto puede producirse una devaluación o puede producirse una transformación. Son dos niveles diferentes, y cuando llega a esa segunda parte, si eres un escritor ambicioso, que es mi caso, porque mi única ambición yo creo que es la literatura, pero bueno, la tengo. Si eres un escritor exigente, cuidas mucho el lenguaje. Es muy importante, es la segunda parte del esfuerzo. Primero puedes hacer una nota, por así decir, de receta de cocina, pero luego tienes que ver cómo mejor puedes expresar esto, de qué forma, con las palabras exactas, ni una más ni una menos. O sea, tienes que esforzarte para que eso tenga la máxima capacidad. Y ahí viene una parte que me gusta mucho, que es trabajar con las palabras, trabajar con el lenguaje. Me gusta mucho. Entonces me ha dado varias satisfacciones. Por un lado, dejarme pensar en libertad y en tranquilidad por muchas cosas que quizá no había pensado en mucho tiempo. Y por otra parte, en darles la forma, esa parte creativa que tanto nos satisface a los que escribimos, ¿no? Por eso cogemos esta especie de vicio total. O sea, porque yo no puedo vivir sin escribir. O sea, si escribo, sobre todo en primer lugar, es para mí. Y luego ya pienso también en si puedo hacer algo por los demás, claro. Y cuéntame, ¿por qué Dios nunca pide disculpas? Bueno, Dios nunca pide disculpas fue una frase fantástica y que salió de forma espontánea en Piedrahíta. ¿En mi pueblo? En tu pueblo. un día de hace muchos años, 3 o 4 años, que viajaba con mi hermano Carlos, llamamos Cacho, Carlos y Maite, y en un día de ventarrón absoluto nos empeñamos en comer
en uno de los bares que hay en la plaza, en uno que ahora ya es muy conocido, que es uno que se llama, me parece que se llama Vine Tree. Sí. Pues en Vine Tree nos empeñamos. No tenía la feísima terraza que tiene ahora, que para mí han estropeado la plaza. Es muy de pandemia. Sí, han estropeado muchísimo la plaza con esto. Pero bueno, era abierto, con lo cual el viento entraba más fuerte. Entonces nos atendieron rapidísimamente, como siempre, son encantadores, pero claro, las botellas de agua volaban, el pan se movía, saltaba, no había quien cogiera el mantel. Entonces estábamos todos intentando coger las cosas y empeñándonos, se habían ido todos dentro y nosotros seguíamos fuera, empeñados en comer fuera. Entonces de repente surgió esta frase y dije, Dios nunca pide disculpas. Porque mirábamos hacia arriba pensando... ¿Y esa idea no se te fue? No. ¿La pudiste capturar? No se me fue. Dios nunca pide disculpas, nos reímos mucho de esta frase. Y luego ya, pues yo seguí con esa idea. Yo ya había escrito muchos aforismos, pero pensé, bueno, pues este es un punto importante, este puede ser el título. Porque los títulos, para mí, son como las corbatas. O son muy, muy buenas y muy bonitas, o mejor no utilizarlas. Sí. O sea, es difícil siempre. Es difícil escoger cosas. O tienen algún atractivo especial, o es mejor desecharlo. Entonces este título yo creo que tiene bastante fuerza y luego es irónico, es dulce. No es, en cuanto se lee el libro se comprueba que no es un ataque, que es el derecho legítimo que tiene el ser humano de reírse de sí mismo y de atenuar las cosas, ¿no? Por eso surgió. ¿Y sigues escribiendo aforismos? ¿Cuáles son tus proyectos próximos? Tengo dos libros, en dos líneas distintas de aforismos, y voy haciendo ese trabajo de recopilación que te expliqué antes. Con la experiencia que he cogido, pues ahora trabajo de otra manera. Y estoy muy motivado por el hecho de que Alicia Ares y que esta editorial me haya concedido un premio. Sí, porque es un premio bastante importante. Bueno, sí. Y bueno, además la verdad que la edición de los libros del Laberinto y Cuadernos del Laberinto es preciosa. Nosotros quiero que elijas un aforismo cualquiera, yo al azar o si lo tienes preparado para terminar la entrevista, pero no sin antes recomendar este libro de Álvaro Medina de Toro, Dios nunca pide disculpas. Un compendio de pensamientos que nos llevan a la reflexión en estos tiempos tan rápidos y reflexivos que vivimos. Vamos a terminar con tu voz. Te doy las gracias por haber venido a la radio de la universidad. Espero que nos encontremos aquí o en otros sitios muy pronto. Y adelante, te escuchamos. Por supuesto que sí. Voy a leer dos aforismos seguidos que van concatenados. No sé si habrá tiempo para leer un poema, pero voy a leer. Sí, por supuesto. Tenemos tiempo. Bueno, aquí esta es una idea que siempre me da la vuelta. Hay una elegancia en la alegría de la que el dolor carece por completo. No es fácil, pero conviene tener la elegancia de mostrar la parte luminosa de las cosas y, en lo posible, empujar las más oscuras al fondo del armario. El mundo perdona con más facilidad cualquier cosa antes que la desventura. Esta última frase es de Giacomo Leopardi. Y esto, para quitarle hierro, añado: no obstante, el dolor y la felicidad se parecen en una cosa: ninguno de los dos te deja dormir mucho. La alegría, si no es intensa, al menos permite una siestecilla. Siempre el término medio. En el término medio está la razón. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar tu poema, por favor, Álvaro. Es un poema. Esto está refiriéndose un poco también, por ejemplo, como a los aforismos, a los pensamientos. Es un poco el proceso que llegan las ideas por no se sabe dónde. Cuando siento que llegáis, se titula La flecha. Cuando siento que llegáis, que os movéis a mi lado, una fruta surgida de la nada crece en mi pequeño árbol. Me alimento de su pulpa, de su azúcar, del reto de su silencio. No intento defenderme. Me alcanza de lleno la flecha de la emoción. Amo este dolor limpio que me atraviesa, esta herida llena de luz, la condena que me hace libre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto a todos nuestros amigos de la radio. La radio siempre está ahí. Y gracias a Alicia Ares y a la editorial de Cuadernos del Laberinto y al poeta Enrique Gracia, que hizo el prólogo, que es un maravilloso gran poeta. Maravilloso. Un abrazo.